Bueno, muy bien. Entonces, les decía que el tema que escogí para el día de hoy son las enfermedades de tiroides desde la biodescodificación. Este tema, la verdad, vino como de repente a mí, pero especialmente porque tengo bastantes pacientes que tienen diagnóstico especialmente de hipotiroidismo. Y se me ocurrió, bueno, ¿por qué no hacemos este tema que es como tan frecuente? Y mirando las estadísticas, realmente es como un 10% de la población que tiene hipotiroidismo a nivel mundial, o sea, es una cifra que es considerable. Pero más allá de esto, la tiroides tiene algo pues que es muy bonito para trabajarlo desde la biodescodificación y es que básicamente nos propone que nos demos tiempo y que nos demos permiso. Vamos a partir de estas dos propuestas que son muy importantes para sanar desde cualquier punto terapéutico. Entonces lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero yo siento que esto fue como lo que más me atrajo para poder hablar de este tema. Entonces, bueno, vamos a empezar diciéndoles que para que entendamos bien la biodescodificación necesitamos saber un poquito de anatomía, un poquito de fisiología e incluso un poquito de embriología. ¿Por qué? Porque la biodescodificación realmente lo que se trata es, según la función y según el origen del órgano, encontrar cuál es el conflicto emocional asociado a grandes rasgos. Es decir, la biodescodificación a veces parece que fuera complicada, a veces parece que fuera difícil, pero no lo es. La biodescodificación en realidad es sencilla si conocemos cómo funciona el órgano. Por eso voy a empezar un poquito con esta parte para ponernos en contexto de qué es esta glándula, cómo funciona. Aquí, pues, dentro de todos los asistentes, sé que hay muchas personas del sector de la salud que tienen este conocimiento, otras no. Entonces, pues, voy a tratar de hacerlo sencillo. Tal vez para algunos sea muy sencillo, tal vez para otros no. Entonces, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, voy a empezar diciéndoles que la glándula tiroides es una glándula del sistema endocrino que se encuentra en la parte anterior del cuello, que tiene esta forma de mariposa, se encuentra inmediatamente debajo de la laringe. Su principal función es a nivel metabólico, tiene una función prácticamente en toda la fisiología del cuerpo y libera dos hormonas muy importantes que son la T3 y la T4. Bueno, entonces vamos a ver un poquito cómo es esta regulación de la función tiroidea. Entonces, esto funciona por el famoso eje hipotálamo-hipófisis-glándula. Entonces, nos vamos a ubicar primero en el hipotálamo. El hipotálamo es una glándula que está en la parte más superior del cuerpo, está en la parte superior del cerebro. El hipotálamo va a liberar una hormona que es la TRH, hormona liberadora de tirotropina precisamente, que lo que va a hacer es a través de unos capilares muy pequeñitos llevar la información a la hipófisis anterior, que también está en el cerebro, pero más abajo. Ahí pues está amplificada la imagen, pero también está en el cerebro, para que a través de estos capilares llegue esta hormona y estimule la liberación de otra hormona que es la TSH, es decir, la hormona sintetizadora de tirotropinas. Tirotropinas con S porque son dos hormonas que luego se van a liberar por esta TSH que va a ir luego a la glándula tiroidea. Y en la glándula tiroides va entonces, pues esta hormona viaja por el torrente sanguíneo, llega a la glándula y en la glándula va a secretar estas dos hormonas muy importantes para el funcionamiento en todo el cuerpo, que es la T3, que es la triyodotironina, y la T4, que es la tiroxina. Estas dos hormonas tienen una gran acción a nivel de todo el cuerpo. Nosotros lo hemos reflejado en el sistema circulatorio, en el sistema digestivo, en la piel, en el sistema nervioso. O sea, como les decía, prácticamente funciona fisiológicamente en todas partes. Lo lindo de las hormonas es que las hormonas trabajan en equipo. Esto significa que entre ellas van mirando cómo funcionan y hay algo que se llama la retroalimentación negativa, que es este mismo eje que vimos de arriba hacia abajo, que iba desde hipotálamo hasta hipófisis y luego hasta la glándula tiroides, lo vemos pero en reversa. Esto es la retroalimentación negativa. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando hay un exceso de hormona T3 o T4, entonces mandan la señal también a la hipófisis y al hipotálamo para decirle, por favor, baja esta producción de estas hormonas TRH y TSH para que nos podamos regular. Así básicamente es como funciona este eje que hace parte del sistema endocrino.
Bueno, las funciones de la hormona tiroidea, vamos a verlas porque como yo les contaba, es muy importante desde acá tenerlo claro para luego saber cómo hacemos esta asociación desde la biodescodificación. La principal función es el aumento del metabolismo. ¿Esto qué significa? El consumo de energía, una energía muy importante porque va a hacer que lleguen los nutrientes a todos los órganos y que los órganos puedan crecer y se puedan desarrollar. Esta es la función más importante a nivel del metabolismo. También aumentan el latido cardíaco, estimulan el apetito, hacen que nutrientes grandes se conviertan en nutrientes más pequeñitos, esto es lo que llamamos el catabolismo. También nos activa, es decir, que tiene que ver con este estado alerta y la activación de reflejos, y también tiene que ver con estimular esta hormona de crecimiento. Ahí trabajan también como en equipo en donde hace, digamos, que esta hormona de crecimiento funcione de tal manera que también tiene que ver con el crecimiento de los órganos. Por ejemplo, vemos que esta hormona es fundamental en el crecimiento fetal y las embarazadas también deben tener esta hormona en niveles adecuados. Y otra función muy importante es el aumento de la temperatura. Por eso vemos que las personas que viven en lugares muy fríos o cuando están en invierno pueden tener un poquito más aumentada la hormona tiroidea. Entonces, si observamos, realmente la tiroides nos activa, aumenta el metabolismo, nos pone más alerta y de aquí pues ya vamos viendo cómo va funcionando con la biodescodificación. Bueno, algo que me parece muy bonito nombrar acá es también la parte energética, que entre otras cosas en la biodescodificación también se tiene en cuenta. Y es que la tiroides pertenece a un centro que es el quinto chakra, un centro de energía muy grande, que es el quinto chakra o chakra de la garganta. Este centro se encuentra en el cuello, abarca no solamente la tiroides, sino también la laringe, las cuerdas vocales, vibra con el color azul turquesa, también le corresponde de elemento de la naturaleza el éter. Y esto es muy bonito porque el éter aparece cuando están todos los otros elementos de la naturaleza, es decir, que este centro tiene que ver con la unidad y con la presencia de estar todo integrado. Tanto así que podemos ver que está la conexión entre el corazón y el cerebro. Es decir, que este centro cuando está equilibrado tiene esta coherencia entre el pensar, sentir y la manera de expresarlo es con la palabra adecuada. Entonces, si este centro llega a estar en desequilibrio, vemos que son personas que tienen miedo a expresarse, por ejemplo, que les cuesta expresarse a grandes rasgos, lo vamos a decir, pero también lo bonito de entenderlo es que cuando este centro está en armonía, nosotros tenemos precisamente esta capacidad de expresar de forma creativa, de ser auténticos y de tener esa capacidad de expresar nuestra verdad interna. Esto me parece bien importante para que vayamos integrando la información. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a hablar un poquito de descodificación biológica. Entonces, la biodescodificación hace parte de las terapias alternativas y complementarias, en realidad hace parte de las terapias transpersonales, es decir, estas terapias que tienen en cuenta la mente, los sentimientos, el cuerpo como una unidad. Esta biodescodificación en realidad se basa en los conceptos del Dr. Hammer. El Dr. Hammer fue un médico alemán, él era médico radiólogo, también era médico internista y él era jefe de departamento de hospitales. Por eso él tenía una gran cantidad de pacientes y tenía la oportunidad también de poder hacer los estudios y comprobar sus hipótesis en imágenes diagnósticas. Él hizo muchos estudios y nos regaló toda esta información en donde su principal propuesta realmente es que hay una triada psique, cerebro, órgano que funciona de una forma muy específica. Él empezó a hacer el desarrollo de toda esta teoría a raíz de un evento muy dramático en su vida. Él tuvo la pérdida de su hijo que murió de una forma súbita en un accidente y a los pocos meses de este accidente y de la muerte de su hijo, le diagnosticaron cáncer a él y a su esposa. Eso hizo que él hiciera una gran reflexión y que se preguntara, pues, ¿qué está pasando? Esto no puede ser aislado, que haya un evento tan dramático y profundo en la vida y que a la vez se haya desarrollado una enfermedad tan importante y que pues estos eventos estuvieran
sueltos. Por eso es que empieza a ver cómo se sienten ciertas situaciones en la vida, en qué parte del cerebro se está mostrando y qué órgano está afectado. Así es como él genera estas triadas y empieza a generar toda esta teoría que básicamente son las 5 leyes de Hammer, que es en lo que se basa pues la parte teórica de la biodescodificación. Entonces, digamos que la parte teórica, como les decía, son las 5 leyes de Hammer, pero para efectos prácticos vamos a tener clara esta información. Entonces, esta información dice, antes de la aparición de un síntoma, la persona ha vivido un biochoc. ¿Qué es un biochoc? Un biochoc es una situación vivida de forma dramática, de forma sorpresiva, vivida en soledad y que no le encontramos ninguna solución. Entonces, esto es lo primero que vamos a tener en cuenta. Lo segundo es que los conflictos se viven y los síntomas se manifiestan según la capa embrionaria de la que derivan. Entonces, aquí para los que no son del área de la salud, pues quiero explicar que este es un concepto que viene un poquito desde la embriología, que es la ciencia que estudia precisamente el desarrollo del embrión y que es pues fantástica porque realmente muestra dónde está como toda esta parte ontológica, es decir, todo nuestro origen y toda la evolución desde ahí. Entonces vamos a tener como claro que nosotros cuando somos embriones, que tenemos el tamaño todavía más pequeño que incluso un frijol, tenemos 3 capas. Esas 3 capas son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, y que estas capas van a originar un órgano o un sistema. Por poner un ejemplo, el ectoderma va a originar el sistema nervioso, el mesodermo va a originar los huesos y los músculos. En fin, como que lo que se encarga es de especializar estas células para que tengan una función. Y esta información es importante en biodescodificación porque dependiendo del conflicto, pues el cuerpo también va a hacer esta reacción adaptativa biológica dependiendo de la célula más capacitada para responder. Básicamente es eso. Y lo último que vamos a tener en cuenta desde la teoría para poder empezar como a anclar todos los conflictos de la tiroides es que todo tiene un sentido. Es decir, que cada síntoma está expresando una adaptación específica según lo que nosotros hayamos vivido. Y a mí me gusta mucho esta palabra específica porque significa que es un área puntual del cerebro, un sentir específico y un órgano específico, que de eso se trata la biodescodificación. Bueno, y la parte práctica, aquí quedaron las flechitas un poquito montadas porque pues acá en el iPad digamos que la presentación quedó un poquito distinta a la de PowerPoint, pero no importa. Yo en realidad les hice este esquemita porque me parecía interesante utilizar como como esta palabrita para que ustedes lo recuerden, del re de esa nota musical del recuerdo. ¿Qué significa la práctica en biodescodificación? Significa que va a ir un poco más allá de las leyes de Hammer, en realidad digamos como que la parte terapéutica que se encarga de tener toda esta parte teórica de las leyes de Hammer muy, muy bien es la medicina germánica. Y la diferencia entre la medicina germánica y la biodescodificación es esto, es la práctica, porque la práctica de biodescodificación sí incluye varias terapéuticas de diferentes autores, en donde, por ejemplo, tenemos métodos de relajación, de visualización, tenemos el dibujo inconsciente, hay cuentos, hay metáforas, están también todas las prácticas incluso parecidas a las constelaciones familiares o también eh, todas las prácticas que tienen que ver con el árbol genealógico. Entonces hay muchos autores y son prácticas muy creativas, muy bonitas, la verdad, pero el punto es que todas tienen en común esto que les puse acá en este esquema, que es el re. ¿Qué significa? Entonces, todas estas prácticas van a llevar a lo siguiente. Primero, a recapitular. ¿Qué significa esto? Que vamos a recordar y vamos a entrar a una toma de conciencia profunda en donde luego vamos a reintensificar, o sea, vamos a subirle el volumen a todo, vamos a sentirlo, olerlo muy, muy intenso, de tal manera que podamos vibrar emocionalmente desde lo profundo. Luego vamos a dar un recurso
Esto significa que vamos a dar un símbolo para que la persona pueda salir de estas creencias limitantes. Y por último, se va a resignificar. Resignificar significa que voy a coger otro camino, significa que voy a poder ver esto que me sucedió desde otro punto de vista. Esta es la práctica de la biodescodificación. Entonces, para que nos quede claro, la biodescodificación tiene una parte teórica y tiene una parte práctica. Ahorita entonces vamos a empezar a unir estos conceptos, vamos a empezar a unir todo lo que recordamos de la tiroides, para qué sirve, cómo funciona, también un poco tener estas cositas básicas de la biodescodificación y vamos a empezar entonces a unirlo para ver los conflictos de la tiroides. Entonces, lo primero que vamos a ver es que las células de la tiroides se originan de dos capas endodérmicas. Es decir, que si se derivan de dos capas endodérmicas, vamos a tener dos conflictos muy importantes. Uno que se origina de las células del endodermo. Estas células del endodermo son más o menos el 80% de la tiroides, y otras que son las del ectodermo, que vienen siendo más o menos el 20% de las células de la tiroides. Entonces, primero vamos a ver los que se derivan del endodermo. Entonces, del endodermo se deriva el conflicto de urgencia en algo vital. Muy importante, no puedo atrapar algo muy importante y vital porque no soy lo suficientemente rápido. Esta sensación de que no puedo atrapar es algo que es de vida o muerte, ¿no? Esto es supervivencia. No puedo atrapar algo que es vital e importante porque no soy lo suficientemente rápido, indiscutiblemente me pone en un conflicto de tiempo. Y el otro conflicto que viene derivado del ectodermo es el conflicto de miedo impotente ante el peligro. Esto significa que sería una persona que se siente como atado de pies y manos, no puede actuar, pero siente que esto es algo urgente. También sería como esta sensación de no puedo superar esto. Entonces, en la tiroides vamos a tener estos dos conflictos derivados tanto del endodermo como del ectodermo, que es no puedo atrapar algo muy importante y vital porque no soy rápido, y el otro es tengo este miedo impotente frente al peligro. Entonces, ya con estas premisas, vamos a empezar a anclarlo con las enfermedades de la tiroides. Entonces, vamos a ver que estas son las más comunes. De primeras, entonces, está el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es cuando hay una disminución de las hormonas tiroideas en el sistema. Entonces, si nosotros recordamos cuál es la función de la tiroides, vamos a poder entender que una persona que tiene hipotiroidismo es una persona que se siente que va más lento, que está muy cansada, que tiene frío, que su estómago también va más lento, su corazón también va más lento, su metabolismo en general va más lento, para que lo recordemos, pues que esos son los síntomas del hipotiroidismo. El conflicto desde la biodescodificación es, tengo que apurarme, pero no lo voy a lograr. Es como, voy a morir si yo freno el ritmo. O puede ser también, esta urgencia me está tomando demasiado tiempo, quisiera frenar el tiempo. O me esperé hasta el último instante y me di cuenta que no puedo hacer nada. Esto es muy el sentir, las palabras, eh, el conflicto que vamos a ver desde la biodescodificación en hipotiroidismo. Como vemos, además, son personas que están sometidas a una gran presión y que tienen una gran cantidad de responsabilidad. Bueno, otra enfermedad muy importante es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, pues, es todo lo contrario, es un aumento de las hormonas tiroideas, y pues va a ser todo lo contrario, es decir, que son personas que van a estar muy aceleradas, incluso ansiosas, van a sentir calor, van a ir corriendo todo el tiempo. Bueno, la digestión es todo lo contrario, es decir, todo en ellas va rapidísimo, y el sentir desde la biodescodificación es rápido, rápido, que esto es urgente, quiero que todo se acelere, necesito cumplir a tiempo. Esto es pues todo lo contrario. Fíjense que en el hipotiroidismo es un conflicto de tiempo, pero entonces en algún instante dicen, ya no puedo, entonces todo va muy rápido afuera y definitivamente yo voy lento, mientras que en el hipertiroidismo sí es, hago todo lo posible para coger el ritmo. Ahora, otra patología común es la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune. Ojo a esto,
porque cuando yo hablo de autoinmunidad desde la biodescodificación, tengo que tener en cuenta que es una enfermedad en donde yo mismo me estoy atacando, en donde probablemente yo estoy cargando con la responsabilidad de esto que está sucediendo. Entonces, cuando estoy hablando de una enfermedad autoinmune, que es una enfermedad mucho más compleja que solamente, por ejemplo, un hipotiroidismo, y perdón el solamente porque no es solamente, sino simplemente más bien que además de la tiroides le añado el conflicto del sistema inmune, es decir, tengo que tener en cuenta también esta parte del sistema inmune, en donde definitivamente esta persona ha intentado luchar de pronto con esto y no lo ha logrado, o donde esta persona también siente que no ha podido como superar esto. Entonces es un poco más profundo. Por esto el conflicto de la tiroiditis de Hashimoto sería más, soy el responsable y necesito huir rápidamente, pero no puedo. Y por último, vamos a ver esta otra patología también que hace parte de las más frecuentes en tiroides, que es el carcinoma papilar. Quiero decir que el carcinoma papilar es el 80% de los cánceres de tiroides. Es un carcinoma que es de crecimiento lento y que tiene buen pronóstico. Y el sentir del carcinoma papilar es necesito huir rápido del conflicto y no soy capaz. Un poco parecido al hipotiroidismo, pero con una tonalidad un poco mayor. Esta persona se siente absolutamente sobrepasada con los acontecimientos y siente que es incapaz de manejar lo que viene. Pero ojo también porque estamos hablando de cáncer. Cuando nosotros desde la biodescodificación hablamos de cáncer, tenemos que tener en cuenta tres cosas. Primero, el órgano donde se manifiesta. Entonces, por supuesto, vamos a tener en cuenta la tonalidad del conflicto, vale decir, como el sentimiento profundo que hay detrás de ese órgano puntual. En este caso, como es la tiroides, pues por supuesto que va a estar el conflicto del tiempo y por supuesto que va a estar el conflicto de sentirse impotente frente a una amenaza. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero, además de esto, que es el primero, vamos a tener en cuenta también un conflicto de identidad, es decir, eso que me hace sentir que por eso estoy vivo. O sea, yo, por decir algo, voy a poner un ejemplo, una persona es una profesora, entonces se identifica con que es profesora y si dejara de ser profesora sentiría que su vida no tiene sentido. Entonces, hay que trabajar el conflicto de identidad, que hace que yo sienta que por eso es que estoy vivo y en el momento que lo perdí ya sentí esas ganas de seguir viviendo. Y el tercero son esos duelos de tiempo atrás no resueltos, en donde yo sigo perpetuando el dolor y me niego a morir a ese dolor por la razón que sea y por eso mis células también se siguen perpetuando. Es decir, que son conflictos de tiempo atrás y de vital importancia. Por eso tengo que tener en cuenta el órgano, el conflicto de identificación y los duelos no resueltos cuando estoy hablando de cáncer. Bueno, muy bien. Estas son como las enfermedades principales que les quería contar que tienen que ver con estos conflictos. Ahora, para poderlo entender un poco mejor y para ponernos en contexto, voy a ponerles dos casos clínicos. Bueno, este es el primer caso clínico. Mm, Esta es una paciente de 30 años que le han diagnosticado un carcinoma papilar de tiroides. Esta paciente es cantante profesional. Ella es profesora de canto en una universidad también y además está haciendo una maestría en música. Tiene demasiadas cosas, pero además ella siente que tiene que cumplir con todo en los tiempos que debería ser. Y ella incluso expresa que ella tiene que rendir a como de lugar, porque si no, su vida no tendría sentido si ella no logra sacar esta especialización y si ella no logra ser la mejor en lo que hace. El punto es que ella tiene que estudiar muchísimo, tiene que planear conciertos que da y también tiene que dar clases. Entonces vive agobiada con el tiempo, todo el tiempo está acelerada, está corriendo y de hecho sus pacientes, perdón, sus alumnos se han quejado porque dicen que ella es muy estricta con el tiempo, que si ellos llegan, tienen que estar 5 minutos antes de que empiece la clase y si no, ella ya los deja por fuera del salón. Y también dicen que habla muy duro y que no les deja como terminar las frases, que si van a decir algo como que ella termina de hablar, o sea, que ella vive todo el tiempo con una revolución gigante. Ella en realidad hace conciencia de esto. Ella hace conciencia que está viviendo a un ritmo en donde siente que está muy acelerada y que es vital poder como coger este ritmo
y que eso la tiene agobiada y que incluso siente que no da, que con la vida no le da el tiempo, que siente que ya no va a poder más, que está extremadamente acelerada. Y cuando ella se escucha en este sentir de su relato, entonces hacemos un ejercicio, ya digamos dentro de lo que es la parte práctica de la biodescodificación, que se llama la línea del tiempo, que es situarnos en este presente, sentir en mi cuerpo cómo es eso que yo estoy haciendo consciente. Ella cierra sus ojos con esta conciencia, esta urgencia vital en su vida y empieza a sentir que el corazón se le va a salir y un fuego en la garganta brutal. Entonces, con esa misma sensación corporal, que en esto consiste este ejercicio, nos vamos caminando por una línea imaginaria hacia atrás y ella va ubicando en qué momento de su vida siente que esta sensación corporal está extremadamente fuerte y no la puede, digamos, como controlar. Entonces, haciendo este ejercicio, ella, y yendo hacia atrás, ella encuentra que a los 13 años, em, hay un evento que ella no recordaba, pero con la sensación corporal lo tiene muy vívido. Y es que se van todos de paseo para una finca, es la finca del mejor amigo del papá. Ella tiene lesionado un pie. Cuando llegan a la finca, todos se van a hacer un tour por la finca y ella se queda sola en la casa con el amigo del papá. El amigo del papá le empieza como a tocar una pierna y ella siente pánico, siente algo horrible, quiere salir corriendo, pero tiene pues su pie lesionado, pues coge fuerzas de donde sea y finalmente encuentra a sus padres en algún momento, en algún lugar de la finca y obviamente no le cuenta al papá pues porque es su mejor amigo y no se siente con la capacidad de hacerlo y sintió un pánico impresionante. Ella en ese momento, digamos, tiene la urgencia vital del tiempo de tener que salir corriendo, pero también tiene esta sensación de sentirse impotente frente a un peligro. Ella sentía que no iba a poder salir corriendo frente a esto que sentía como un peligro en realidad. Ella se sintió muy aliviada de poderlo expresar, no se imaginó que llegara a encontrar eso como en su inconsciente y de ahí empieza a hacer un trabajo bonito de explorar otras cosas en su vida, porque acuérdense que estamos hablando de un diagnóstico en ella de carcinoma, ¿no? Ella empieza a ver muchas cosas en las que ha sentido miedo en su vida, en que no ha tenido buen manejo del tiempo, todo frente a la misma tonalidad. Ella hace un trabajo muy bonito, de mucha conciencia, por supuesto, también recibe sus sesiones de yodoterapia, pero realmente ella es una persona muy distinta ahorita, es una persona que tiene una percepción de la vida distinto y se ha dado el permiso de hacer este trabajo muy bonito en ella misma, en donde podemos ver, digamos, estos dos conflictos muy claramente. Este es el otro caso clínico. Este caso clínico es de un señor que tiene 65 años. Em, este señor le han diagnosticado recientemente un hipotiroidismo. Él es una persona muy amable y es el jefe de área de una fábrica. En esta fábrica, los empleados hicieron una huelga y se pusieron muy violentos, empezaron a lanzar piedras y el dueño de la fábrica también. Entonces, esto era como una pelea muy violenta. Él sintió mucho miedo y se quedó como entre la espada y la pared. Él decía que sentía esta necesidad de actuar con urgencia, pero que por otro lado también decía, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Y tampoco es que quiera tomar partido de un lado y del otro. Luego, cuando el conflicto ya fue pasando, él sintió mucha vergüenza por haberse mantenido tan pasivo. Y en ese momento de su vida solamente pensaba en tengo que irme rápido, rápido de esta empresa, yo ya no puedo seguir más tiempo acá. Entonces, cuando, digamos, hacemos todo, como volvemos a coger el tema, nos damos cuenta que aquí es clarísimo el sentimiento de impotencia frente al peligro y la urgencia vital nuevamente. Entonces, estos dos casitos para que podamos ver cómo estos conflictos están relacionados puntualmente con esta propuesta desde la tiroides. Bueno, entonces esta era la información que tenía para darles desde la tiroides y la biodescodificación, pero para terminar, yo quiero como hacerles unas reflexiones finales. Entonces, lo primero, la tiroides está en un centro de energía muy importante. Es un centro de común unión. Mezcla el sentir con el pensar y nos invita a manifestarlo de una forma en equilibrio a través del habla. Es decir, que lo primero es la palabra. Entonces, que nosotros tengamos palabras tiernas y puras, que tengamos la palabra correcta,
para que podamos armonizar y sembrar semillas en los corazones. Sería la primera propuesta. La segunda es comunicar. A veces hablamos mucho, pero comunicamos poco. Entonces, comunicar es poder generar esta relación, es muy diferente a hablar solamente a comunicar, que es realmente lo que yo quiero decir, que llegue a la otra persona, que pueda conectar, ¿no? Que pueda comunicar. Y la tercera tiene que ver con expresar. Etimológicamente, expresión significa poner la presión en el exterior. Y esto resuena mucho para mí con esta propuesta desde la biodescodificación que dice un conflicto es impotencia frente al peligro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mucho miedo del juicio, si yo tengo mucho miedo de generar un conflicto, si de pronto me expreso o hablo y mejor me callo o lo suprimo o me siento impotente y entonces por eso es que no puedo actuar, me siento como amarrado. Entonces empiezo a reprimir y cuando empiezo a reprimir termino suprimiendo y de allí es que me puedo enfermar. Entonces aquí viene la primera invitación con la que empezaba al inicio que les decía que es date permiso. Esa es la primera invitación de la noche desde la tiroides y la biodescodificación. Es date permiso, exprésalo, ojalá hablándolo, pero si no puedes hablarlo, por la razón que sea, entonces escríbelo. Si no lo quieres escribir, entonces exprésalo a través del arte. Qué maravilla los artistas. Si no lo puedes hacer así, entonces muévete, ve y corre, o ve a la naturaleza, pega un grito, pero por favor, date el permiso de sacarlo. Esa es la primera invitación. Y la segunda, que tiene que ver también con esta propuesta desde la biodescodificación en la tiroides, es poder detener el tiempo. Poder detener el tiempo es que hagamos conciencia del acelere en el que estamos en estos momentos. Entonces, no en vano, esta mañana se me quedó el celular y estuve en el consultorio y les decía yo, claro, es que esto no es solamente hablarlo precisamente, sino sentirlo. Fue muy curioso porque empecé a sentir que no, que no estaba ya tan agobiada. El celular es demasiada información en poco tiempo. Y entonces nos llegan noticias y nos llegan chismes en poco tiempo y estamos ahí pendientes de todo, pero también es todo lo que escuchamos. A veces cuando queremos escuchar algo, entonces lo adelantamos. En esta época estamos con unas revoluciones increíbles, nos podemos meter una serie en un fin de semana, capítulo tras capítulo, y esto es un acelere brutal que no nos deja como degustar la vida. El otro día escuchando a esta psiquiatra española, Miriam Rojas Estapé, ella decía, dense el tiempo de observar los detalles. Y esto me encantó porque los detalles ella proponía es como si vas a un restaurante y te tienes que comer una gran cantidad de comida y ya, así te sientas y puedes degustar y puedes oler y puedes observar eso bonito que tienes con calma. O si podemos ir a la naturaleza y contemplar. Entonces voy, doy una caminata por la montaña, observo el paisaje, estoy en estado de contemplación, eso también es muy importante. Y por último, dentro de este detener el tiempo, también es poder conectar con los corazones de otros, que yo me pueda dar el tiempo de sentarme a tomar un cafecito con una amiga o que yo pueda ir donde, no sé, un abuelo, una persona mayor, ir un poco a su ritmo, bajarme a su ritmo, escuchar toda esa sabiduría que tiene para decirme y regalarle mi escucha activa con amor, no con los afanes de ya cumplí, no, sino sentarme de verdad a disfrutar del poder conectar desde el corazón. Entonces, aquí viene la segunda invitación de la noche con la biodescodificación y la tiroides y es date tiempo. La primera era date permiso, la segunda es date tiempo. Entonces, frena, no hagas nada por un instante. O está bien, haz solamente una cosa por un instante y es agradece. Bueno, entonces les doy las gracias, los invito a darse tiempo y permiso y ahorita entonces voy a pasar a un tiempo para que podamos abrir si tenemos preguntas. Entonces, perdón que voy a quitar aquí la presentación un segundín. A ver cómo es que es la cosa. Listo, creo que acá es que dejo de compartir. Listo, aquí ya dejé de compartir, ¿cierto? Sí, doctor.
Listo. Yo, ay, Dios mío, con ese silencio dije, no, ¿qué tal que ahora entonces no me hayan oído? Bueno, muy bien. Entonces, en este instante, tenemos unos minuticos por si alguien quisiera de pronto hacer alguna pregunta o si tienen algún comentario, aquí estoy para ustedes, para lo que se aparezca y lo que se necesite. Te quería proponer algo, no sé si te parece que nos cuentes un poquito acerca del taller que vamos a tener y cómo unirlo al tema de descodificación para que las personas que están acá pues se enteren un poquito de lo que vamos a hacer. Bueno, sí, la universidad ha hecho unas propuestas interesantes para todos nosotros y por supuesto estoy yo ahí involucrada. Y es hacer unos talleres que vienen en estos días. Va a haber dos talleres. El primer taller es un taller básico de biodescodificación que es a inicios de septiembre y es para las personas que no sepan mucho de biodescodificación, pero que estén interesadas en aprender, que quieran sobre todo aprender a escuchar su cuerpo. A veces es difícil escuchar el cuerpo, entonces es como estas técnicas de cómo voy escuchando mi cuerpo y cómo me voy acercando a esta propuesta, también, digamos, desde la teoría de la biodescodificación, aunque los talleres, les digo de corazón, van más que todo a hacerlo vivencial, pero pues obviamente tendremos un poquito de teoría, pero sobre todo práctica. Y el segundo taller es un taller más avanzado que lo pueden hacer las personas que hayan hecho el primero o pueden hacer también las personas que han sido alumnos míos, por supuesto. Los recibiré con todo mi amor a mis alumnos que tanto quiero y también a las personas que de pronto sean terapeutas y hayan hecho algo también. Por ejemplo, hay personas que tienen conocimientos en bioneuroemoción o que han hecho algún curso de biodescodificación, por supuesto, están súper, súper bienvenidos. Entonces, pues si les interesa, va a ser en vivo, que esto es bonito porque la virtualidad es una maravilla y nos permite conectarnos así, pero en vivo hay muchas cosas que podemos observar, sentir y conectar. Entonces, pues maravilloso que lo podamos hacer así. Están todos súper invitados.